Bendecidos, amados del Altísimo, es un gozo para mí traer esta enseñanza, dando continuidad a la anterior, porque necesitamos cada día profundizar en el conocimiento que tenemos acerca de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es el modelo a seguir. Hemos decidido ser sus discípulos, hemos decidido servirle, por lo tanto tenemos que conocer al amo a quien servimos, quién es nuestro dueño, porque nosotros pasamos, amén, fuimos comparados a precio de sangre, por lo tanto Él se hace dueño de nosotros. Y para poder creer en Él, para poder permanecer, estar firmes en la roca y no caer, para que no tiremos la toalla, que es el servicio, tenemos que estar convencidos. Nuestra fe y convicción hacia Él es lo que nos va a sostener en el momento de dificultad. Es esto, estar convencidos como David. David conocía y decía que era para él bueno ser afligido porque eso le enseñaba sus estatutos. Y antes decía que ese era su consuelo en medio de la aflicción. La palabra de Dios, la promesa, era lo que lo mantenía de pie y le daba vida, le daba esperanza. Pero, ¿qué hacemos? Lo que hacen los que no conocen la palabra. Los que no conocen la palabra no tienen esperanza porque no la conocen. Necesitamos conocer la palabra y Cristo es la palabra. Si leemos en Juan, vamos a leerlo, Juan 1 al 5, dice... Un momento, vamos a buscarlo por aquí. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Nótese que dice que en Él estaba la vida, en Él está la vida. Y la vida era la luz de los hombres y aún Él sigue siendo la luz porque Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Cristo es el camino, la verdad y la vida. El camino porque Él nos lleva al Padre. Nosotros perdimos el camino a causa de la caída del hombre en el Edén. Es la verdad porque Adán y Eva fueron engañados a través de la serpiente y entró la mentira que es contraria a la verdad. Y es la vida porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:11. Y la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Pero tenemos vida eterna en Cristo Jesús, quien murió por nosotros y resucitó, y ahora está sentado en gloria y majestad a la derecha del Padre. A Él le fue entregado todo dominio sobre los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra. Y más adelante, en el verso 12-13, dice: es verdad, les digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que esta hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Qué poderosa promesa, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué dice esto? Aún mayores cosas, porque ahora somos más. Fue necesaria su ascensión hacia el Padre, para que descendiera el Espíritu Santo sobre todo creyente y pudiese verse manifestada la multiplicación del poder de Dios. Por eso el reino de los cielos multiplica, perpetúa, es algo que trasciende y va de generación en generación. Y es en su nombre que debemos pedir, o sea, de acuerdo a su voluntad y propósito y no de acuerdo a nuestros deseos egoístas. Seguimos hablando de Jesús, ahora vamos con Isaías 9:6, donde dice: porque un niño nos ha sido dado, o sea, un hijo con los derechos al trono davídico de la realeza, tanto en la tierra por el linaje de David como en el cielo, hijo del gran yo soy, soberano, el hijo que gobernará a las naciones del mundo. Amén. Admirable, consejero, una persona llena de admiración, llena de consejo, de respeto, de sabiduría, con una sabiduría celestial, sobrenatural. Dios poderoso, varón de guerra. Dice: la soberanía reposará sobre sus hombres y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios
poderoso, varón de guerra. Un Dios poderoso es un varón de guerra. Padre eterno. Salmo 68, 5, 6 dice: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Príncipe de paz. Seguimos en Isaías, todo lo que dice. Príncipe de paz. En Miqueas 4:3 habla de que las espadas serán ahora como rejas. Habla de que serán como rejas porque el Señor colocará paz. Vamos a leerlo, Miqueas 4:3. Dice: Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Él va a ser el príncipe de paz. Isaías fue un profeta con gran revelación del nacimiento, de la venida y del reinado de Jesucristo, de la primera venida y de la segunda venida. De hecho, el cumplimiento de sus profecías a cabalidad aseguran que las profecías de la segunda venida de Cristo también se cumplirán literalmente. Vamos a leer ahora Isaías 11:1. Isaías 11:1 dice, un momentico, Isaías. Entonces un retoño brotará del bronco de Isaí y un vástago dará fruto a sus raíces. Un vástago. En el 53, que también lo vamos a leer, dice que creció delante del Señor como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. O sea que nació en medio de escasez, en medio de rebeldía. Recuerden lo que dice el Salmo 68:6, que lo acabamos de leer: los rebeldes habitan en tierra seca. Y él ahí fue un renuevo, porque la sombra, la cobertura del Omnipotente estaba sobre él, guardándole. También dice: Espíritu del Señor. Seguimos en Isaías. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Como les dije, estaba la sombra del Omnipotente ahí guardándole, pero también estaba el Espíritu de vida. Leamos Génesis 2:7. Dice también Santiago 3:17, dice, seguimos leyendo Isaías: espíritu de sabiduría y de inteligencia. Vamos a leer Santiago 3:17 y dice, hay dos tipos de sabiduría, habla de la terrenal y habla de la celestial. Dice: pero la sabiduría de lo alto, o sea, la sabiduría celestial, es primeramente pura, después pacífica. O sea, es una sabiduría que tiene integridad espiritual e integridad moral. Todo cristiano genuino tiene esa clase de motivación en su corazón. Dice pacífica, un término que significa amante y promotor de la paz. Amable, esta palabra tiene que ver con el carácter de una persona dulce, razonable y que está dispuesta a someterse a toda clase de maltrato y dificultad con actitud de humildad, amable y tranquila, sin pensamiento alguno de odio o venganza. Y eso fue lo que hizo el Señor. La palabra dice que él fue como oveja al matadero. Condescendiente, llena de misericordia, el don de mostrar interés y preocupación por los que sufren dolor y penalidades, así como la capacidad de perdonar con rapidez. Y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. O sea, que esta palabra del Nuevo Testamento denota a una persona coherente e invariable que mantiene sus compromisos y convicción y que no hace distinciones injustificadas. ¿Amén? La semilla cuyo fruto es la justicia, las buenas obras que resultan de la salvación. Se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. La justicia florece en un clima de paz espiritual. O sea, usted quiere paz, siembre justicia, que es la semilla. O sea, la sabiduría, la justicia y la paz están muy
entrelazadas. Ahora, ese es espíritu de sabiduría, pero también le dio, estamos hablando de los 7 espíritus de Dios. Dice la palabra que también le dio espíritu de inteligencia. Aparte, la sabiduría es tener ese conocimiento y saberlo aplicar de manera efectiva en las tomas de decisiones, en actuar con empatía. Eso es lo que es sabiduría. A veces la gente dice, ay, no, bueno, también se adquiere sabiduría, los ancianos adquieren sabiduría por lo que han vivido, ¿verdad? Sabiduría a través de los años que han vivido, lo que les ha acontecido, todas las situaciones por las que han pasado, y tienen sabiduría. Pero también dice inteligencia. La inteligencia es la capacidad de aplicar ese conocimiento y tener un espíritu enseñable. Una persona inteligencia es una persona que aprende rápido, ¿verdad? Hay personas inteligentes que no son sabias, y hay personas que son sabias y no son inteligentes. ¿Ve? En la inteligencia también se puede aplicar algo de astucia, pero entonces ver hacia dónde lo aplicamos, ¿cierto? Entonces necesitamos aplicar en nuestras vidas sabiduría, necesitamos aplicar conocimiento, ¿verdad? Y ustedes ven, esos 7 espíritus que está hablando el Señor, también es los dones, porque el Espíritu Santo son dones. Hay personas que son sabias, que nacen. Hay niños, por ejemplo, porque quiero ahondar un poquito en esto. Hay niños que son inteligentes, pero no son sabios. ¿Por qué? Porque no tienen esa madurez todavía, no tienen esa experiencia de vida, vamos a decirlo así. Entonces, a menos, como les digo, es un don de Dios, ya el niño nace sabio. Pero yo digo que, como dice en Corintios, cuando está hablando de los dones, que podemos procurar. O sea, que si no lo tenemos, al Señor podemos pedir sabiduría, al Señor podemos pedir conocimiento, al Señor podemos pedir inteligencia, como también fe, ¿verdad? Entonces, seguimos leyendo. Las personas, por ejemplo, que no son sabias, son inteligentes, pero a veces no aprovechan las oportunidades. Un ejemplo, el hijo pródigo fue un hombre inteligente. Él vino, pidió su herencia, parecía que todo iba a ir fino, pero ¿qué pasó? No aprovechó las oportunidades de estar, de quedarse con su padre, de aprender más, sino al contrario fue y no aplicó la inteligencia y despilfarró todo el dinero. Entonces, no aplicó la sabiduría, y despilfarró todo el dinero. Fue inteligente en pedir, en ser astuto para, eso me corresponde, así que yo lo tomo, ¿cierto? También hicieron así los fariseos. Los fariseos fueron, aplicaron velocidad y le dijeron a Juan, bautízanos. ¿Y qué le dijo Juan? Y dijo, ustedes, cuerda de víbora, ¿quién nos enseñó a ustedes a escapar de la ira venidera? Entonces tuvieron esa enseñanza, agarraron, pero fue un conocimiento por astucia, por ser astuto, pero no por tener esa revelación, esa sabiduría, esa intimidad pues, que se da con el Señor. Amén. También habla que el Señor tenía espíritu de consejo, una persona que con sus palabras puede levantar al caído, puede dar una palabra de inspiración, de aliento. Ese es el espíritu de consejo. Espíritu de poder, que va de la mano con el consejo porque tiene una capacidad influyente en las demás personas, ¿verdad? Y aparte, bueno, tenemos el Espíritu Santo, que la palabra dice que sobre nosotros tendremos poder cuando haya venido el Espíritu Santo. También es una capacidad de tener dominio propio. Eso es poder dominarse uno mismo, poder influir en los demás. Aparte del poder sobrenatural de Dios, que Él nos los delegó con autoridad, sanar enfermos, echar fuera demonios, ver milagros sobrenaturales, pues, portentos, prodigios, amén. Aún otros más. Espíritu de conocimiento y temor. Recuerda que el Señor conocía que la gente pensaba, ¿verdad? Él sabía qué es lo que estaban pensando las personas. Tenía ese don omnisciente. Tenía algo más allá, ¿verdad? Comprensión plena de todo evento futuro, sucedido o posible. Hay gente, por ejemplo, que conoce la verdad, pero no la aplica a su vida, porque es rebelde, porque no se le ha revelado la sabiduría, porque no es inteligente, como el caso que les dije, los fariseos sí fueron allí astutos. El conocimiento, la persona que tiene espíritu de conocimiento sabe buscar
la información, sabe dónde buscar la información que necesita. Nosotros, por ejemplo, necesitamos y tenemos que aplicar el conocimiento de la palabra, y eso es ser inteligente, y aprendernos, tener la habilidad para tener ese conocimiento, también es ser inteligente. Temor, espíritu de temor. Temor es un respeto reverente. Algunos religiosos nos enseñan a tener miedo, y no es miedo, es temor. No podemos tener miedo a Dios, no podemos, siempre hablan de un Dios castigador, y entonces obviamente le da pavor a la gente, pero no, el miedo no es reverencia. El miedo no es reverencia. Incluso el miedo dice que el que tiene miedo no ha conocido el amor de Dios. Entonces Jesucristo conocía el amor de su Padre. Es respeto de saber de su santidad, de su majestad, lo que Él representa. Es querer agradarle a Dios sin dejarnos influenciar y porque queremos recibir aceptación de otras personas. Eso es temor. No, yo no voy a hacer esto porque a mi Padre sé que no le agrada y yo por respeto no lo voy a hacer. Entonces, si ustedes se ponen a ver algo de reverencia, en la reverencia también está la obediencia. Jesucristo, por amor a su Padre, por respeto, por reverencia, por obedecerle, Él fue a la cruz, pero no es que Él quería ir a la cruz, ¿verdad? Entonces, y sigue hablando de lo que será el reinado del Mesías, el Salvador. Y con esto lo tomaron los fariseos e interpretaron que venía un rey, ¿verdad? Porque mire todo lo que habló Isaías allí en el 11, o sea, una majestuosidad, algo grande, habló de grandeza. Y entonces la gente interpretó, ¿verdad? En ese tiempo se imaginaba un rey. ¿Cómo viene un rey? Un rey viene con capa, con corona, con séquito, ¿verdad? Eso era lo que ellos esperaban, algo magnífico, algo resplandeciente. Entonces vamos a leer Isaías 53, cómo describe, ¿verdad? A ese rey que vino. Y dice: ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, como ya les dije. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos. O sea, no tenía nada de lo que se esperaban en ese momento como un rey, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. O sea, y su vida estaba afligida. Y yo me pongo a pensar, amados, en la falta de madurez que hay en el pueblo de Dios, que hay estoy rechazado. No, yo soy así porque mi papá me rechazó, porque mi mamá me rechazó, porque mi tío me rechazaron. Y mire todo lo que experimentó el Señor, fue despreciado, no lo estimamos. Y era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con todo y eso, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que enfocar, en que no es nuestra voluntad, en que es la del Padre. Imagínese usted, si Jesucristo se hubiese aquí como hombre, porque recuerde que Él sintió y padeció, fue tentado en todo, al igual que nosotros, solo que sin pecado. Él venga y diga, no, lo que pasa es que mi papá me mandó aquí a morir por estos que ni siquiera se lo merecen, mi papá no me ama, mi papá me rechazó porque me mandó. O sea, imagínense toda la historia y la película que se pudo haber formado Jesucristo y no haber cumplido con lo que su padre le mandó. Entonces aquí estamos y todavía estamos con heridas porque no queremos aprender a perdonar, porque no queremos aprender a que lo viejo ya pasó y que si tú te enfocas en Cristo, todas esas heridas, todas esas cosas emocionales por las cuales has tenido una cosa cíclica que se repite, porque es así, la situación es cíclica, de volver, de girar como en el desierto, como estuvo el pueblo, porque no aprendían. Amado, no seas cabezón, no seas cabezona, sigue adelante. Deja de pensar en que me rechazaron, deja de pensar, eso déjalo atrás. Fuiste trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Eso no te permite avanzar y posicionarte a lo que Dios te quiere entregar. Entonces tenemos que dejar de una vez por todas ese pasado atrás, porque Cristo vino a morir por eso, para que tú tuvieses vida eterna. Extiéndete, extiéndete.
como dice Pablo, no es que yo ya lo haya alcanzado, pero prosigo al blanco. Y esas cosas, esa carga, tienes que dejarla para poder continuar. Ya basta de decir, es que no saben lo que me hicieron, es que esto es imperdonable. O sea, escucha lo que Dios pasó. El Rey de Reyes pasó por allí y sin embargo, Él decidió hacer la voluntad del Padre. Lo que pasa es que nosotros estamos muy arraigados a lo que es de nosotros, al ego, y son deseos egoístas. Tenemos que soltar ese deseo egoísta para comenzar a mirar lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Amén. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, nos correspondía a nosotros, molido por nuestras iniquidades, nos correspondía a nosotros. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. O sea que nosotros lo que íbamos a tener era tormento. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Ahí está, cada cual por sus propios intereses, por el egoísmo. Pero el Señor en su misericordia hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Tremendo. Tremendo, fue oprimido, afligido y no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero. Él fue a hacer lo único que a Él se le encomendó al Padre, morir, o sea, lo que le encomendó el Padre. Él estaba enfocado en eso, en morir por nosotros, para que nosotros tuviésemos libertad, para que nosotros tuviésemos sanidad. Entonces, queremos y aspiramos ser exaltados, queremos ser elogiados, queremos, pero como dicen unos hermanos, quieren la gloria, pero no conocen la historia. Y Jesucristo, mire la historia que tuvo que padecer para luego ser exaltado. El diablo fue lo contrario. El diablo, él estaba, era el príncipe, el querubín que estaba con Dios, tenía multitud de negocios, pero él quiso más. Y por su soberbia, por querer en tomar la posición de Dios, del trono de Dios, lo bajaron como rayo, dice la palabra. Pero Jesucristo al contrario, Él se humilló, Él descendió, Él fue hasta lo más bajo, al infierno, a rescatar. Pasó 3 días allí, para luego ser exaltado, para luego ascender y estar sentado. Es una posición que Él se merece, de estar sentado a la diestra de Dios, del Padre. Y a todo dominio se le dio, como le dije. Y por causa de eso que Él hizo para nosotros ahora tenemos ese acceso también al trono. Y también estamos sentados juntamente con ellos. Amén. Entonces, veremos, dice después en el 10, siga leyéndolo, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Deja la soberbia y ve a los brazos de Jesús. Ya deja de pensar en lo que te hicieron, deja de pensar en que esto, que lo otro, que mi carro, que mi casa, que mis finanzas, todo, porque somos así, obviamente lo necesitamos, pero el Señor dice que tendremos cuidado y dice que Él tendrá cuidado de nosotros y dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que aprendernos esa palabra, tenemos que escribirlas en nuestras paredes. Buscar el reino de Dios, primeramente el reino de Dios, primeramente hacer la voluntad de Cristo. Y Él te promete que todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Quieres paz? Siembra justicia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él es nuestro abogado. Jesucristo vino a pasar a ser nuestro abogado, nuestro fiel intercesor, nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que redimía en el Antiguo Testamento, ingresaba y entraba por los pecados del pueblo, y antes hacían el sacrificio y mataban los animales, pero Jesucristo se dio a sí mismo. Él fue el sacrificio, Él fue el cordero, Él se dio completo para que nosotros entonces fuésemos libres de todo pecado. Primera de Juan 2, del 1 al 2 dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, o sea, no es que estamos exentos de paso, o sea, no es que nos están dando carta abierta para pecar, pero si llegamos a pecar, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero.
¿Y en qué sabemos que lo hemos llegado a conocer? Si guardamos sus mandamientos. ¿En qué sabemos si lo hemos llegado a conocer? Si guardamos sus mandamientos. Amén. El que dice que lo ha llegado a conocer y no guarda su mandamiento es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que lo guarda verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Gloria a Dios. Él nos abrió el camino que nos lleva al Padre. Hebreos 4:16. Yo no sé, pero yo les dije eso y mi alma, mi espíritu se ha contritado. De verdad que hablar de Jesús, cómo no amarle, cómo no adorarle, cómo no buscarle. Amén. 4:16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Porque tenemos, en el 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por medio de esa sangre tenemos ese libre acceso. Amén. Por esa sangre preciosa que justifica a Jesús como sumo sacerdote. Siga leyendo Hebreos 5, enamórese del Señor. Necesitamos conocerlo, necesitamos enamorarnos de Él, necesitamos saber, conocer a quién servimos. Amén. Vamos a leer ahora Filipenses 2 para concluir la humillación y la exaltación de Cristo. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, gloria a Dios. Padre bendito, Señor, ahora en esta hora, papá, que hemos conocido, Señor, que hemos hablado de ti, Padre, queremos, Señor, decidimos seguirte. Padre, envía tus 7 espíritus sobre nosotros, Señor, para conocerte, para hacer tu voluntad, para hacer tu obediencia. Hemos decidido, Señor, morir a nuestros deseos egoístas, papá, pero necesitamos entender, Señor, a veces te desobedecemos no porque queremos, sino porque no entendemos, Padre bueno. Desata, Señor, tu espíritu sobre nosotros, danos esa pasión por buscarte, danos el conocimiento, Señor, de saber dónde hallarte, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor, que haya una contritación, un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas, Santo. Que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos cada día de pecado, justicia y juicio, Señor. No permitas, Padre, que las opresiones, las aflicciones de este mundo nos separen de ti, porque lo dice tu palabra, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos de tu amor. Señor, tú has sido fiel con nosotros. Permite, Señor, danos esa fidelidad tuya, Padre, para serte fiel. En el nombre poderoso de Jesús, Santo. Nos humillamos hoy delante de tu presencia, Señor, y venimos a adorarte. Venimos a decirte, Santo, 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 el que ha de venir, Señor. Oh, la gloria, la honra es para ti, mi Señor Jesús. Bendito Padre Celestial. Queremos, Señor, estar en esa intimidad. Queremos conocerte más, Padre. Revélate cada día en nuestras vidas, Señor. Revélate, Señor. Glorifícate, Padre, cada día en nuestras vidas, Santo. No permitas, Señor, que las aflicciones de este mundo, Señor, nos aparten de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, danos esa madurez, Señor. Danos esa madurez que necesitamos, esa madurez necesaria, Padre,
para estar cimentados en la roca que eres tú, en esa roca inconmovible, Señor. Enséñanos a ser tu discípulo, porque tú eres nuestro maestro, Padre. Tú eres nuestro maestro, Señor. Tú eres nuestro hacedor. Oh, gloria a ti, Padre. Gloria, bendito Dios. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Yo me voy a quedar por aquí siguiendo, adorando al Padre. Usted haga lo mismo. Gracias por haber escuchado esta enseñanza. Les bendigo y en el nombre de Jesús oro para que sea revelado el Padre en sus vidas cada día, para que sea revelado nuestro Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo more en usted y le dé revelación y discernimiento y le dé todos los recursos necesarios para que sigamos buscando, sigamos en el camino y no retrocedamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.